Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando sobre el drama que se está viviendo en el norte de Chile, que como veíamos en el video anterior ha llevado a que se militarice la zona porque realmente se ha transformado en un conflicto que pareciera no tener solución. Y en el video de hoy voy a hablar de algo que es realmente interesante que se ha dado en estas últimas horas, y es que ha salido una nueva ley que va en contra de la migración ilegal. Vamos a ver que incluso, por ejemplo, hablan de expulsión de la gente que ingresa ilegalmente, y vamos a estar también analizando qué dicen, por un lado, por ejemplo, abogados expertos, y por otro también qué dice la gente del lugar, qué es lo que piensa de esta nueva ley. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma que tienden a apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia para ponernos un poco en tema y entender qué es lo que está pasando. Y como podemos ver acá, esta noticia de un diario suizo dice: caos en la frontera de Chile con Bolivia tras anuncio de estado de excepción. Y dice: el gobierno anunció la entrada en vigor del reglamento de la nueva ley de migraciones para endurecer las fronteras, mientras se daba esta situación realmente caótica en el norte. Y unido esto al estado de excepción, como dice la noticia, les leo textualmente: la confusión y el descontento aumentaron entre los extranjeros que arribaron a los pasos fronterizos con Bolivia. Obviamente, si estamos hablando de extranjeros que ingresaron ilegalmente, no van a estar nada contentos ni con la militarización, ni tampoco, todavía peor, con esta nueva ley. Y miren esta noticia yendo al tema puntual del video. Se publicó nueva ley de migraciones en medio de crisis en el norte y el mismo día en que el ministro del Interior viajará a la zona. Dice que es una ley que cuenta con 183 artículos, que ya con su publicación quedó totalmente en vigencia y va obviamente en concreto en contra de toda la inmigración ilegal. Por lo menos regularlo un poco más. Por ejemplo, acá en la nota hablan de el artículo 1 que dice exactamente esto, la leo textual. El presente reglamento tiene como objeto regular materias relacionadas con el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, así como con el ejercicio de sus derechos y deberes en armonía con los principios y normas vigentes en materia de migración. Después habla, por ejemplo, en el artículo 2 de que el Estado debe preocuparse que haya una migración segura y obviamente prevenir, sancionar todo lo que tenga que ver con ilegalidades de todo tipo. Por ejemplo, habla del tráfico ilícito de inmigrantes, de cómo se usa a la gente para cruzar. De hecho, hemos visto en videos anteriores de que hay gente que se le paga para que cruce gente, que son los que además hacen que esto todavía crezca más rápido y sea más dramático. Estamos hablando en algunos casos hasta de trata de personas, que de hecho en el artículo 2 habla de que hay que velar porque se cuide esto, o sea, que no haya trata de personas, que no haya este tipo de ilícitos. Y al parecer ya al haber entrado en acción se han tomado medidas en contra de gente que ingresó ilegalmente. Vamos a esta noticia. Ley de migraciones. Gobierno informa que ya se han realizado 40 reconducciones en primer día de ejecución en el norte del país. De hecho, el ministro del Interior dijo lo siguiente: en menos de 24 horas ya hay resultados concretos en la frontera. Obviamente este número es pequeño si se considera, como veíamos en el video anterior, que están ingresando cerca de 500 personas ilegalmente por día, pero me parece que por lo menos es un buen camino para que después esto empiece a ser más grande y también va a generar cierta repercusión en la gente que pensaba que era tan fácil como meterse en el país y listo. Sabiendo que va a haber una ley que todo va a ponerse un poco más estricto, puede ser que se ordenen más las cosas. Por ejemplo, acá dice que en Colchane y Ollagüe, que están en el norte de Chile, les leo textual lo que dijo Rodrigo Delgado, el ministro del Interior: ya tenemos los primeros casos de personas que cruzaron de manera clandestina la frontera hacia Chile y que fueron reconducidos hacia los países vecinos. Dice que cerca de 40 venezolanos que habían cruzado la frontera han sido reconducidos con acta y con entrega a las autoridades bolivianas y esperan seguir haciéndolo, ha dicho este hombre. De todas maneras, algunas de las críticas que ha habido respecto a esto es que, obviamente, como decía antes, hablar de 40 personas cuando ingresan 500 por día es un número que todavía está muy lejos de la realidad. También una cosa es la gente que la detectan, pero estamos hablando de un territorio bastante vasto y que va a ser difícil encontrar a toda la gente que ingrese ilegalmente. Y además mucha gente también ha denunciado en las redes sociales que las Fuerzas Armadas o los que se encarguen de todo el tema migratorio a veces están un poco atados de manos, no pueden hacer mucho más. La ley, por más que ahora se le haga un énfasis a este tema, no implica que va a ser una solución total de lo que está sucediendo. Y miren esta nota también para entender cómo funcionará esto. Nueva ley de migraciones. ¿Por qué motivo se podría expulsar a un extranjero? Obviamente, sabemos que hay motivos que son bastante simples y lógicos, que es por alguien que haga algo ilegal, como veíamos antes. Trata de personas, gente que ingresa a personas o familias de manera ilegal cobrando un servicio. Y algo que es interesante es la figura de la reconducción, porque al parecer ahora todas las personas que ingresen de manera ilegal, que
la mayoría, como hemos visto, no son personas que ingresan desde su país de origen, sino que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que ingresan por Bolivia, están entrando desde Bolivia, no desde Venezuela, obviamente. Y esta reconducción lo que va a hacer es que vuelvan al país de donde estaban, no al país de origen. Es decir, por ejemplo, si entran desde Bolivia, mandarlos a Bolivia. Y además se le agregaría una prohibición de 6 meses para poder volver a ingresar al país. Obviamente entran en todos estos temas porque son extremadamente delicados los derechos humanos y, por ejemplo, dice que va a tener prioridades la ley migratoria referente a estos casos especiales. Por ejemplo, dice que se va a asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o por ejemplo que va a haber una consideración especial para mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género o intrafamiliar y obviamente la trata de personas. Y como veíamos en la nota, las razones por las cuales alguien podría ser echado del país son diversas. Por ejemplo, que se haya vencido el permiso para estar dentro del país, por ejemplo los 3 meses que se suelen dar, reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello, es decir, trabajo en negro, por ejemplo, efectuar declaraciones falsas, adulterar documentos. Algo también que es llamativo, que es lo que más ha reclamado en el norte, que es no solamente que la gente ingrese, sino, como veíamos el caso de estos camioneros que a uno lo mataron, o gente que entra a robar, que genera actividades delictuales. Acá dice, por ejemplo, que si algún extranjero es sorprendido en un delito flagrante, deberán ser puestos inmediatamente a los tribunales de justicia. Sí es verdad que pueden aparecer todo tipo de, llamémoslo, vacíos legales con el tema de lo que veíamos antes. Por ejemplo, si alguien dice que ha sido parte de trata de personas o de algún tipo de violencia, se pueden usar estas figuras para, obviamente, tratar de buscar un beneficio de esa persona que ha ingresado ilegalmente. Y miren, por ejemplo, en esta nota de CNN Chile, en la cual un abogado de juicio chileno dijo lo siguiente. Acá tenemos el título: Claudio Quiroga y reconducción en ley de migraciones. No dice relación con la que se espera en materia internacional. O sea, está siendo bastante crítico. Dice que este abogado de juicio chileno valoró que la nueva ley considere la creación de las categorías migratorias que permitan definir con claridad y orden, que parece que es lo que no había justamente en el país, y que son las razones por las que las personas migrantes ingresan. Pero sin embargo, después agregan en CNN en el título, cuestionó el mecanismo de reconducción que permitiría devolver a las personas a la frontera del país que hayan cruzado previamente para llegar a Chile. Y que muchas personas en las redes sociales decían que los van a llevar a la frontera, van a volver por ejemplo a Bolivia y son libres de volver a entrar. Sí dice por ejemplo en la nota que en lo práctico va a haber cambios sustanciales en la entrada de la normativa. Algo que destaca como importante es, por ejemplo, esto, dijo: cuando uno tenga deseos de permanecer en el país, tiene que ser solicitados del extranjero hacia el país, cumpliendo con los requisitos, lo que permite de algún modo la regularización de los extranjeros que ingresan y no ocurran situaciones como la que estamos observando en el norte. O sea, si alguien quiere ingresar legalmente va a tener que solicitarlo antes. Entonces va a haber una especie de control, van a tener un número, va a tener una base de datos de qué es lo que está sucediendo, no gente que ingresa al país, hace lo que quiere y después veremos qué pasa. El tema que pone en cuestionamiento es qué es lo que va a pasar una vez que ingrese a la moneda Boric, porque por ejemplo dijo: esta nueva ley no dice relación directa con lo que se espera en materia internacional, apelando al programa del presidente electo Gabriel Boric, quien podría adscribir a Chile al Pacto de Marrakech, lo que significaría, escuchen esto porque es muy interesante, les leo textual, la no distinción entre los migrantes regulares e irregulares, sino más bien se ve como una cuestión humanitaria. La reconducción se entiende que es vulneratoria al derecho internacional. O sea, lo que está diciendo en resumidas cuentas es que una vez que ingrese Boric, si va a cumplir esto de adscribirse a lo que se hace internacionalmente, en vez de seguir con esta reconducción de los ciudadanos, por ejemplo a la frontera, mandarlos a Bolivia, esto no se haría porque vulneraría obviamente los tratados de derecho internacional y se los tendría que considerar a los migrantes que ingresen al país como ciudadanos que están ingresando por una crisis humanitaria. Entonces ahí se entraría realmente en un terreno bastante pantanoso, porque pasaría a ser todavía peor, o sea, podrían ingresar prácticamente todos. No estoy diciendo que esto va a ser, lo que estoy diciendo es que en base a lo que se ha dicho, en base a lo que pasa internacionalmente, pensemos por ejemplo lo que ha pasado en otros países, por ejemplo los sirios, como han entrado a muchos países europeos, en realidad de todo el mundo, basándose obviamente en estos derechos internacionales desde el punto de vista humanitario. Venezolanos también ya en muchos países los están aceptando justamente por esto, y esto generaría ahora una discusión tremenda en Chile si se adscribiera a los pactos internacionales. Y miren esta última nota que habla de lo que está opinando la gente en la zona. Improvisación y muy sensato, o sea, las dos caras de la moneda. Autoridades del norte de Chile, evalúan aplicación de ley de migraciones y próximo estado de excepción. O sea, como vemos ya en el título, hay gente que lo considera una improvisación, o sea, están en contra, y gente que piensa que esto es muy sensato. Como veíamos también en la nota anterior, el abogado decía que tenía cosas buenas, pero que también hay cosas malas en esta nueva ley. Por ejemplo, dice que el alcalde de Colchane, estas son las palabras textuales: una vez más, el gobierno improvisó. O sea, es alguien que claramente no está a favor de esto. Dice que se requiere alguna barrera física, o sea, ya lo quiere llevar a algo bastante más polémico, y presencia del ejército que impida el reingreso de estas personas.
que incluso haciendo todo esto va a ser totalmente imposible que suceda. O sea, veamos lo que ha pasado por ejemplo en Estados Unidos. De hecho, en la nota dice que él ha sido claro al denunciar que ingresan 600 personas diariamente, y si no se toman, según él, medidas más drásticas, esto va a seguir. Por otro lado, por ejemplo, tenemos al alcalde de Iquique, que pone acento en el crimen organizado en esta nota, y que según él hay problemas que van a seguir, que obviamente se pueden ir mejorando, pero que va a ser difícil sacarlos del medio, pero que por lo menos después de estas medidas de que entraran en vigencia, se ha normalizado un poco la zona. Les leo textual, dijo: el tema de la delincuencia no lo vamos a abordar de un día para otro. Han seguido hechos delictuales, pero la inseguridad que se vivía, eso se logró atenuar. Dice que la gente incluso pudo volver a las playas, a los parques, y que se dio tranquilidad a la gente en el marco de lo que se está viviendo, estas situaciones de violencia. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación tan compleja que se está dando con esta ley de migraciones en Chile. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales, que estoy subiendo videos nuevos todos los días, y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chao.